Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Dios les bendiga, familia. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Ahora para compartirles esta meditación teoterápica. En esta ocasión quiero compartirles acerca de lo que es la unción. ¿Sabe usted qué es la unción? ¿Qué significa la palabra unción? Bueno, la palabra unción significa elección. Y ungido es una persona elegida con un plan, con un propósito de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Así es. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a comprender que cada uno de nosotros, según el Señor nos enseña, somos ungidos, o sea, elegidos por Él. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 16. Dice así: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Somos ungidos. Es elección con un propósito de dar fruto, de ser productivos. Así es, en su obra, en su reino. Hijitos de Dios. Y en la Biblia, pues en el Antiguo Testamento, tenemos recuerdos de lo que el Señor nos enseña, su palabra, de lo que eran los ungidos. En esa ocasión, pues los ungidos eran unos pocos, no era todo el mundo, ¿sí? La unción va acompañada del poder del Espíritu Santo, del respaldo del Espíritu Santo. Sí, así de hecho, cuando una persona era ungida, pues el Espíritu Santo descendía sobre ella. Obviamente, se le derramaba el aceite en su cabeza, en su cuerpo. Esto lo hacían los profetas. También eran elegidos el sistema gubernamental, los reyes, los ministros, los maestros, los que dirigían al pueblo. Ellos eran ungidos. Así es, familia. Pero nosotros hoy tenemos que comprender que también, más que nunca, hemos sido ungidos, elegidos por nuestro Señor Jesucristo con un plan, con un propósito. Miremos que hay ejemplos por excelencia de la unción. El rey David en el Antiguo Testamento, recordamos cuando él fue elegido como rey entre de sus hermanos, él era el menor, fue ungido por el profeta Samuel y derramó aceite sobre su cabeza. Así lo dice. De hecho, hay un pasaje muy bonito donde él reconoce esa unción, ¿sí? Está en el Salmo 26, dice el Salmo 26, aquí lo tengo: ahora reconozco que Jehová salvará a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El ungido era una persona en la cual Dios ponía completamente todo sus ojos, su interés, su protección, su amor. Así es, eso era un ungido. Y obviamente este ungido desempeñaba una función en particular, así como el rey David. Pero ya en el Nuevo Testamento tenemos al ungido por excelencia. ¿Quién es él? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar cómo la palabra de Dios habla de su unción y de cómo Él determina que Él es ungido. Y asimismo en el Evangelio, como Él nos determina ungidos por Él, escogidos por Él, por el Santo Espíritu de Dios, y cómo opera esa unción en cada uno. Miremos lo que dice la palabra de Dios respecto de la unción de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 1, dice así: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. Entonces, dice más adelante, en el versículo 14 al 19, dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él recorrían rápidamente toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos le elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso en pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró
el lugar donde esto está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Este es el testimonio que él da en persona frente a su familia, frente a sus allegados, frente a aquellos que habían sido sus pastores, sus guías espirituales en la sinagoga. Él era el ungido del Señor, el ungido por excelencia, para llevar esta profecía a realización en esa ocasión, cuando empezó su ministerio. Después de que él va del bautismo al desierto, regresa lleno del Espíritu Santo del desierto y va a su casa ungido. La unción para él, ungido por el Espíritu Santo, es llevado al desierto. Se enfrenta al enemigo. Así es. Se enfrenta al mal y lo hace a un lado. Así es. Lo vence, lo echa fuera de su camino, de su vida, de todo. Porque el mal tiene la tenacidad de acercarse a Jesús, a tentarlo. Pero él, a través de la unción, lo echa fuera. Luego, su unción, esa unción que él tiene, permite que su ministerio tome vuelo, coja fuerza. Asimismo llega hasta donde su familia y sus allegados, y con todo poder, con la unción del Espíritu Santo, proclama quién es él, el ungido del Señor. ¿Y para qué ha sido ungido? Así es, hijitos de Dios. Y ese ungido por excelencia fue el que nos ungió a nosotros. Nos eligió, como leíamos allí en Juan. Ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los ungió, quien los eligió. Esa elección no va a cambiar, no tiene retroceso. Después de que el Señor nos unge, nos llama, nos elige, nos adopta. Vamos a mirar en Efesios, como dice en Efesios capítulo 1, desde el versículo 1, para concluir el que somos ungidos y que debemos activar esa unción haciendo lo que el Señor nos dijo que hagamos y para lo cual fuimos ungidos. Dice así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Efeso. Fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió. Subraya ahí. Nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Nos eligió nos adoptó para ser miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y lo dio y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, elegidos por Él. Imagínense, hijitos de Dios, de 8,000 millones de personas, 8,500 quizás estemos, hemos sido elegidos por Él, con un plan hermoso, para abrir los ojos a los ciegos, para romper cadenas, para dejar libre a los oprimidos por el mal. Así es, para hacer andar a los paralíticos, para sacar de la cárcel a los oprimidos, a los amargados, a la gente que no conoce al Señor. Para eso fuiste ungido, hijita de Dios, hijitos de Dios. Familia, no pierda esa oportunidad, active la unción. Vaya, porque el ungido está en usted. Él es el ungido y por eso tú eres doblemente ungida y ungido. Vamos a dar gracias al Señor por ello. Oremos. Padre amado, gracias por tu unción. Gracias por estar en mí. Me dispongo
a ser usado por tu unción. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Hasta una próxima ocasión. Dios me les bendiga. Meditaciones teoterápicas.